Vale, hay dos métodos para sacar el buzamiento de un estrato. Vale, vamos a utilizar este mapa para explicar los dos métodos que hay. En primer lugar, como veis, la pendiente es más o menos uniforme, ¿no? Aquí hay una pequeña montaña y aquí hay otra. A partir de ahí, esto serían zonas de valle. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si de repente vemos que en el perfil, a la hora de alzarlo, tenemos varios puntos que están en la misma cota, véase 1200, que es este caso, pues tendremos que realizar el perfil de una manera interpretativa, ¿no? Y luego aquí, como hay dos miles, dos puntos de 1000, pues vamos a tener que trazar una especie de valle, ¿no? No muy exagerado, que sea más o menos congruente con el resto de la línea. Y seguimos hacia arriba. Y hacia arriba hay aquí dos puntos, por lo tanto vamos a tener que hacer una pequeña elevación, pero sin llegar a la siguiente cota de nivel de 1300. 1300 nunca va a llegar a aparecer en esta montaña, por lo tanto la montaña nunca llega a 1300. Vamos a hacer una ligera inclinación para seguir siendo congruentes con la línea y bajamos hasta la siguiente cota. Aquí hay un pequeño valle, de nuevo coinciden dos puntos sin exagerar demasiado. Hacemos el valle, que sería esta zona que hay aquí entre dos elevaciones, y a partir de ahí pues seguimos con una pequeña elevación entre dos puntos iguales y bajamos. Vale, este es el perfil topográfico. Bien, lo importante y el kit de la cuestión de este vídeo es cómo sabemos la inclinación de los estratos. Vale, hay dos formas principales. Está la correcta y la rápida. ¿Vale? La correcta es, yo calculo el ángulo con una calculadora y a través del arco tangente. ¿Cómo hago eso? O en primer lugar, ¿en qué casos me viene bien utilizar este método? Pues si en un examen preguntan buzamiento de estratos, lo lógico es calcularlo de la manera oficial y de la correcta, ¿no? Pero si no te preguntan buzamiento de estratos y no obstante los tienes que dibujar, yo recomiendo el método gráfico, porque es más rápido. Y si todos los estratos tienen la misma inclinación, pues el método gráfico para el primero y a partir de ahí coger el ángulo y transportarlo al resto de estratos. Así no hay que hacer ni paralelas ni liarse con nada más. Pero bueno, tendrá su pequeño margen de error y allá cada uno si se quiere arriesgar. Vale, lo primero, arco tangente. ¿Cómo vamos a sacar esto de arco tangente? Vale, vamos a coger una buena, ¿cómo decirlo? Una buena zona para hacer paralelas. Y las paralelas se van a hacer con los puntos de corte. ¿Vale? Esto es algo que tenemos en común entre los dos métodos, los puntos de corte. Estos dos puntos que estoy indicando en el mapa son puntos en los que el techo o el muro del estrato va a estar en contacto con las cotas de nivel. ¿Vale? Entonces, esta es la zona más alta, podríamos decir. Y la curva pues tiene bastantes puntos donde se interconexiona, ¿no? Vale, pues vamos a trazar una paralela en este punto y la vamos a llevar hasta abajo del todo, hasta que se salga del mapa. Y ahora vamos a sacar otra paralela, que va a ser lo mismo, puntos de corte. Es importante que sean paralelas y que en ningún punto esto mida más que lo otro. Esto sería 1,3 más o menos y esto 1,3, por lo tanto es paralela. Bien, vamos bien. Entonces, cómo seguiríamos? Pues tenemos que hacer, para el arco tangente, tenemos que hacer un triángulo. ¿Cómo hacemos ese triángulo? ¿Vale? Lo primero y más importante quizás, que es hacer la distancia que hay entre esta paralela de aquí, este punto y este punto, forman una recta, y este punto y este punto forman una recta. La hemos traspasado hasta aquí, por lo tanto la distancia que hay entre esta paralela y esta otra nos va a servir. Vale, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué necesitamos además de todo esto? Pues necesitamos la distancia que va a haber entre la cota de 1100 metros y la cota que va a tener 1200.
¿Cuál es esa distancia? Pues son 100 metros. Vale, ¿y esos 100 metros cómo van a funcionar? Pues esos 100 metros van a ir en función de esta escala de aquí, que dice 2 metros son, o sea, 2 centímetros son igual a 500 metros, ¿no? 2 centímetros, 3 podríamos decir, si queremos perfilar mejor. 2,3 centímetros son 500 metros. 2,3 centímetros, 500 metros. Vale. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser 100 metros? Pues cogemos, hacemos la regla de 3. 203 entre 500 nos va a dar 0,46, casi 5 milímetros, casi medio centímetro, que es lo que he representado aquí. Para cada 100 metros he puesto 5 milímetros. Vale. Entonces, 0,46, mejor. 0,46 van a ser el equivalente en este plano, en esta representación, a 100 metros. Por lo tanto, vamos a representar 0,46. ¿Cuánto será 0,46? Pues 0,4 y la mitad más o menos, aproximadamente. Vale, entonces aquí tenemos ya, vamos a trazar una perpendicular. De todas formas, esto no nos sirve para calcularlo, nos sirve para verlo gráficamente. Vamos a trazar otra perpendicular. Y ahora la oblicua. Y aquí tenemos el triángulo que queremos calcular. Vale. Tenemos el lado pequeño, el cateto pequeño, que va a ser la equidistancia entre cotas de nivel. Representada a escala y todo bien. Vale, eso es 0,46 centímetros. Y tenemos por otro lado 1,3 centímetros, si no recuerdo mal, sí, que es el cateto mayor. 1,3 centímetros. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Si tenemos eso así. También podríamos poner pues todo esto, pero en metros, ¿no? En metros hemos dicho que 0,46 serían 100 metros. Y 1,3 serían, a ver, 1,3 centímetros por 500 entre 2,3 sería 282. Si queréis hacerlo así, porque son números más grandes y quizá de más exacto, podéis intentarlo. Vale, pero bueno, de momento intentaremos con números pequeños, con los centímetros. Vale, tenemos que calcular este ángulo. Pues para eso tenemos que hacer la fórmula de la arcotangente. La tangente de alfa, alfa es el ángulo pequeño, ¿vale? Vamos entonces a dividir 0,46 entre 1,3, es decir, el cateto opuesto entre el contiguo. Tal forma que alfa va a ser la arcotangente de 0,46 entre 1,3. Vale, ¿cómo se hace la arcotangente? Fácil. Cogemos la tangente, ¿no? Y arriba justo en amarillo tiene puesto tan a la menos 1, es decir, la inversa de la tangente, por lo tanto la arcotangente. Pues cogemos, le damos a Shift, que activa todas las teclas amarillas, y le damos a tangente, ¿no? Entonces ponemos 0,46 dentro de un paréntesis entre 1,3. Y nos da 19,4. Alfa igual a 19,4 grados. Vale. Y si ahora cogiéramos, porque lo hemos hecho gráficamente, este ángulo y lo hiciéramos bien grande, aun con su margen de error nos permitiría aproximar si tenemos razón o no. Cogemos el transportador, lo ponemos justo aquí
y vemos que más o menos es 20. Quizá 21 por ahí, pero la aproximación ya os he dicho que tenía su error. ¿Vale? Entonces, pues sí, más o menos nos ha dado la calculadora. Por eso es mejor utilizar la calculadora cuando nos piden el ángulo de buzamiento, ya que si no, pues bueno, podemos arriesgarnos a hacer este error, ¿no? Es decir, que es 21 cuando en verdad es 19. Vale, este es el método de la tangente. Ahora vamos a ver el método del método gráfico, el método de los puntos de corte. Vale, fácil. Lo mismo, se cogen los puntos de corte entre las cotas de nivel y el techo del estrato o el muro, y en base a eso trazamos nuestras paralelas. ¿Vale? En este caso la paralela tiene que trazarse hasta aquí, hasta en medio donde está la línea, donde hacemos el perfil geológico. Entonces, en esta línea estamos viendo el contacto que hay entre el estrato de, vamos a decir, areniscas y el estrato este que no tiene nada. Vale, pues cogemos y decimos, esta es la cota de nivel de 1200. Antes de nada voy a coger y marcar en cada punto donde están los cambios de contacto. Este es un cambio de contacto. Digamos, podría ser lutitas, por ejemplo, por la representación gráfica que tiene. Este es otro punto de contacto que sería entre calizas y areniscas, por así decirlo. Los nombres son provisionales ya que la fotocopia no lo facilita. Esto sería entre areniscas y no sé. Vamos a decir, no sé, ni idea. Y esto sería, pues, yo que sé, areniscas más finas. Areniscas de playa, por ejemplo. Papel milimetrado va bastante bien para hacer esto. Pero claro, también podéis recortar una tira de papel y así evitáis doblar el papel milimetrado, cosa que se recomienda en exámenes oficiales. Está contraindicado. ¿Vale? Pues nada. Y ahora con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil. Tenemos aquí la cota de nivel de 1200, ¿no? Y tenemos ahí el cambio que hay entre un estrato y otro. Entre las areniscas y lo blanco, que no sabemos qué es. Y nada, aquí tenemos caliza, arenisca gorda y arenisca gorda. Y en medio tenemos arenisca fina. Es fácil que sea un anticlinal o un sinclinal. Y por lo tanto que cada estrato tenga una inclinación diferente. Sobre todo si el anticlinal está deformado. O el sinclinal. O el isoclinal. Podría darse un caso de isoclinal. Si luego lo comprobamos con inclinaciones. Vale. Pues nada, tenemos 1200, lo llevamos a 1200. Aquí, 1200. Y aquí ya podríamos trazar una línea recta entre el cambio de estrato que hemos visto aquí y el 1200 de la paralela que hemos trazado. Ya hace bastante para hacer el triángulo este de cálculo por arco tangente. Vale, la siguiente paralela nos diría la cota de nivel que hay después, que es la de 1100, ¿no? 1100 aquí y 1100 aquí. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es decir que aquí hay 1100. De forma que cogemos y decimos 1100. Y ponemos 1100 donde toca, que es aquí, en esta cota de nivel de aquí. Tal forma que si unimos estos tres puntos ya tendríamos suficientes para establecer cómo sería el estrato a priori. Si se quiere más precisión, se puede coger más puntos y hacer la media entre ellos y así sabes que tienes más precisión seguro. Pero bueno, como lo mínimo para hacer una recta son 2 puntos, te arriesgas a cometer errores, sí, pero no estás diciendo nada que esté verdaderamente mal. Si acaso está siendo un poco menos preciso. Vale, a partir de aquí podríamos hacer paralelas, pero dado que es un anticlinal o un sinclinal o un isoclinal o lo que sea, pues no podemos hacer paralelas, porque igual a ambos lados del núcleo, que es esto de aquí,
pues vamos a tener casi seguro inclinaciones diferentes. Es muy probable que sea un anticlinal. Dada la curva que tenemos aquí y que el núcleo está aquí, pues es muy probable que sea un anticlinal. Podemos comprobarlo con precisamente esto, la diferencia que hay entre areniscas y lo blanco, es decir, aquí. Pues vamos a comprobarlo. Vale, pues siguiendo el procedimiento de las paralelas, al final he conseguido sacar que se trataba de un sinclinal que está bastante deformado, ¿no? De nuevo, como siempre, ¿cuál sería la historia geológica de este sinclinal bastante deformado? Pues, a ver, 0,8. Vamos a tomar referencia de estratos. Vale, entonces este sería el de las arcillas, las rayas así verticales. Este sería el de las calizas. Deberían ir de acuerdo con este contacto, pero bueno. Este es el de las areniscas. Este sería el que está en blanco, este es el de las areniscas muy finas. Este es el que está en blanco, este es el de las areniscas normales. Sigue siendo en blanco. Y este, el último, sería el de las calizas, que no sale por arriba, por lo tanto no tenemos aquí, por lo tanto, como no está aquí, no aparecen las calizas aquí, no aflora. Pero está a puntito de aflorar, o sea, le quedaría nada para aflorar. Entonces, ¿cómo es que lo ponemos aquí? Pues fácil, porque por paralelas lo intuimos por dónde va, por abajo. Sabemos, al igual que podemos saber la inclinación de cualquier otro estrato, podemos saber que este estrato está efectivamente a esta profundidad por las paralelas. Sabemos que con estos puntos de corte ese estrato está a esas profundidades y con esa inclinación. Vale, entonces, ¿cuál sería la historia geológica? Fácil, cogemos. ¿Cuál es el material más antiguo? Pues sería el de las arcillas, ¿no? Entonces ponemos el material más antiguo serían las arcillas. Vale. Después, ¿cuál vendría? El de las calizas. Vale, después de las calizas, ¿cuál vendría? Vendrían las areniscas grandes. Después, el que está en blanco. Y por último, las areniscas más finas. No debería hacer tantos puntos, pero bueno, si se entiende, se entiende. Vale, vamos a darles nombres porque si no va a ser complicado dibujar la traza. A, B, C, D y E. Entonces esto se pliega haciendo un sinclinal. Tendríamos aquí A, tendríamos aquí B, tendríamos aquí C, tendríamos aquí D, tendríamos aquí E. Y sería una morfología así un poco extraña, ¿no? Cuando se pliega. Pero todavía no se ha erosionado. Entonces luego pasa que se deforma fuertemente. Es decir, pasa a ser algo así. Esto sería A, esto sería B, esto sería C y esto sería D. Y aquí habría lo que hubiera. Y luego pues pasa a estar erosionado como lo vemos ahora. De tal forma que A se conserva en el núcleo y B pues sigue un poco por ahí. De hecho asoma por aquí un poco en la montaña esta. Justo debajo está C. Y a partir de aquí pues ya estaría D,
que se ve un poco por aquí y un poco por aquí. Y finalmente aquí se ve una esquinita de... ¿Vale? Y esa sería la historia. Pero lo principal de este mapa es cómo trazar las paralelas. O sea, cómo trazar las paralelas, no, cómo sacar el buzamiento de un estrato. ¿Y cómo sacamos el buzamiento? Pues o bien por el método de la contangente, que es el cateto pequeño entre el grande, o mejor dicho, el cateto opuesto entre el cateto contiguo y la inversa de la tangente. Y luego está el método de las paralelas y con puntos de corte. Entonces, lo dicho, si en el examen hay un ejercicio que pide ángulo de buzamiento, recomiendo utilizar este, el método de calcular con calculadora, si es que os dejan, eso, el ángulo de buzamiento, con arco tangente. Vale, si estáis dibujando un mapa y necesitáis saber la inclinación de los estratos, os recomiendo las paralelas, puntos de corte. Y si queréis dibujarlo rápido y no hay ni anticlinal ni seclinal ni nada de eso, que son todos los estratos paralelos, simplemente están inclinados y ya está, están basculados, en basculamiento, entonces yo os recomiendo utilizar el transportador para, pues eso, cogéis, medís el primer ángulo y lo lleváis al resto de estratos, porque todos van a tener el mismo ángulo de inclinación. Y nada más, eso es todo.